Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de Conversando con Correa. Argentina, nuestra querida Argentina, un país maravilloso, exportador de alimentos, pero sumido en una profunda crisis económica. Acaba de inaugurar nuevas autoridades, nuevo gobierno nacional y también en la provincia de Buenos Aires, nuevo gobernador. Nos encontramos con Axel Kicillof, el flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, de formación economista, uno de los cuadros jóvenes que tiene no solo Argentina, sino la patria grande. Bienvenido, Axel, y gracias por aceptar la invitación. No, gracias. Estaba pendiente hace tiempo. La verdad que, Rafael, un gusto verte. Y un gusto poder charlar un rato con vos y con los que nos miren, ¿no? Los factores para la victoria. Ganaron la provincia de Buenos Aires, tenías una contendora bastante importante, fuerte, con un muy buen perfil, y esa esplendorosa victoria a nivel nacional en una sola vuelta. Sí, es un tema nunca saldado, ¿no? Pero yo tengo mis propias hipótesis, por supuesto. Creo primero que fue un pésimo gobierno. Un pésimo gobierno desde el provincial, en plena sintonía con el gobierno nacional. Un mal plan, horrible plan, con un resultado horrible, pero con muchísimo blindaje mediático, con muchísimo marketing político. Fue un gobierno, Argentina sufrió experiencias y experimentos neoliberales como el que tuvimos ahora, de valorización financiera, de lo mismo, endeudamiento y fuga de capitales, destrucción del tejido industrial, exclusión social, pasó varias veces en la historia argentina. Este episodio tuvo la particularidad, podríamos decirlo así, nunca se mintió tanto sobre lo que se estaba haciendo en la economía. Después podemos hablar de muchas facetas más, pero me pongo en este. Mientras al ciudadano, a la ciudadana, a los y las bonaerenses la vida le caía en picada, en la televisión decían que todo iba fenómeno, que todo iba genial, que había que esperar, tener paciencia, hacer el sacrificio. Se usaron metáforas de todo tipo, de un barco, de la luz al final del túnel, de la lluvia de inversiones, meteorológica, geográfica, geológica. Todo mentira. Se estaba aplicando el mismo plan de siempre. Y creo que nuestro pueblo, afortunadamente, como todos sabíamos, por más que a veces los canales de televisión oficiales, los grandes diarios bombardean y bombardean con falsas buenas noticias o falsas esperanzas, la vida cotidiana se impuso. Entonces fue un muy mal plan con una devastación que ha generado. Esto por la negativa. Por la positiva también hubo una estrategia política del campo popular. Así, basados en esa misma, quería sintetizarlo así con una frase de Juan Domingo Perón, ¿no? Que decía siempre, la única verdad es la realidad. Sí, no se puede engañar a todos todo el tiempo. 6 meses, un año, puedes creer que ahora es lo correcto, antes era lo equivocado, ahora estás bien, antes estaba mal, pero después de 2 años, 3 años, la gente dice, vivo mucho peor, ya basta. Yo espero, lo espero realmente, que sin persecuciones, sin venganzas, sin revanchas, la sociedad también se dé cuenta de esto para poder mejorarlo. Néstor decía, sin odio, pero con memoria, Néstor Kirchner. Porque si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo. Y aquí es derrotada esa restauración 4 años después, en el 2019. Pero ¿qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Ecuador? Estamos en un momento de luces y sombras para América Latina. Yo creo que estamos en un momento que está asociado también con fenómenos mundiales y no me quiero poner a hablar, como decía un viejo profesor mío de economía, del universo y sus alrededores, ¿no? Para explicar las cosas terrenales y cercanas. Pero la verdad que yo creo que el origen de esto tiene que ver con la crisis de 2008, con la crisis de Lehman Brothers. Después de la crisis de Lehman Brothers se empezó a ver mucha turbulencia económica, financiera, comercial en los países centrales, y después aproximadamente en 2014 esa crisis se desplazó. Primero se había desplazado Europa, ya por 2010, la de 2008, y generó grandes desastres en la política también. Y después se desplazó a América Latina. Prácticamente todos los gobiernos europeos perdieron las elecciones, claro, por la mala situación económica. En el 14 se produce la caída de los precios de las commodities, del petróleo, para nosotros, de los productos... ¿Y tú crees que es consecuencia de la crisis del 2008 de las tasas subprime? No digo que sea consecuencia, es la misma crisis. Lo que pasa es que esa crisis se ha trasladado, por decirlo así, y se convirtió en una especie de tren fantasma, le decimos acá,
a esos trenes en los parques de diversiones donde va recorriendo estaciones. Yo estaba en el poder en el 2014 y nosotros identificamos claramente ese año como el momento en que empiezan a reconstituirse las fuerzas de derecha, a formar coaliciones nunca antes vistas, con recursos ilimitados, con discurso articulado, con coordinación entre prensa nacional, prensa internacional, y se nos vinieron con todo. Yo era ministro de Economía de la Argentina y cuando la crisis llega acá, obviamente los gobiernos de América Latina empiezan a sufrir las consecuencias de esa situación económica mundial y a tomar medidas muchas veces de emergencia, pero a veces no del todo simpáticas. Entonces también la sociedad, que no termina de entender qué es lo que está ocurriendo, porque son fenómenos muy grandes y a veces nosotros no terminamos de explicarlo perfectamente bien como gobiernos, entonces, bueno, lo que sufren es una ralentización del crecimiento, dificultades, más tensión económica, y eso da lugar a veces para que los sectores conservadores empiecen a acusar a los gobiernos populares, sin tomar en cuenta la tarea titánica que se hizo en Ecuador, allí con lo que tuvieron con la cuestión bancaria, acá con la crisis de 2001, para recuperar la economía y ponerla ahí. Solo sostenerla era una proeza, pero le critican que no siga creciendo tan fuerte como antes, como si fuera un error de las políticas. Y cuando llega esa derecha al poder, destruye todo, porque deja, lo peor que se puede hacer ante una crisis mundial es dejar desamparadas las economías nacionales, no usar todos los instrumentos que tiene. Lo que hiciste vos en Ecuador, lo que hiciste en Ecuador fue usar todos los instrumentos de un Estado nacional, aun cuando los Estados nacionales en épocas de globalización están equipados con poca capacidad de defensa. Limitada. Más limitadas que antes. Sí, pero es economía política. O sea, algunos creen que el fin de la política económica es la estabilización, entendida como control de la inflación, como que si la inflación per se son indicador de que la bienestar, política económica es la estabilidad macroeconómica. O no es así. Mientras mayor neutralidad del Estado en el sistema, mejor, como que si el mercado es el modelo perfecto y cualquier cosa que se aparte de la perfección del mercado es pérdida. Y otros consideramos que el principal rol de la política económica es conservar, proteger la producción y el empleo Absolutamente. nacional. Eso, lo que pasa es que obviamente no se puede evitar que tenga efectos y que eso genere tensiones internas, porque las medidas que se toman ya no son en un marco de crecimiento mundial o de estabilidad mundial, sino de inestabilidad. Entonces se toman ciertas medidas y después la población las recibe como sostener lo que tienen a veces, pero no seguir en una dinámica de expansión. Argentina es un buen ejemplo de que cuando se dejan las cosas en libertad, cuando el Estado se retira, cuando deja de tener ese papel de defensa y protección de los sectores más vulnerables y de la producción y el trabajo, no es que entonces las cosas andan mejor, sino que unos pocos sectores muy concentrados en nuestras economías toman el control. Pero la campaña electoral de Macri, las promesas de Macri, el programa que en elecciones, el compromiso de Macri durante su campaña electoral, fue lo contrario de lo que después hizo. Y en esto se empareja un poco con lo que ocurrió. Porque él sí ofreció un programa neoliberal, claro, un programa neoliberal exitoso. No. Cuando todos sabíamos que era un desastre anunciado. En campaña no fue, mira, esto es más de detalle porque había que estar acá siguiéndolo, pero como yo era ministro de Economía en aquel entonces, hacía prácticamente un estudio riguroso y minucioso de cuáles eran las promesas electorales. Macri prometía que no iba a haber inflación. Macri prometía... Pero como producto del programa que iba a aplicar. Nunca habló de su programa. O sea, todo el mundo sabía que Macri era neoliberal. A ver, todo el mundo sabe, y sabía probablemente, que Macri era una persona de ideas muy conservadoras, neoliberales. Porque él había tenido en su historia personal, como empresario, política, había demostrado su apoyo a diferentes gobiernos de ese signo. Ahora, la campaña contrató un asesor que ustedes conocen bien, y fue una campaña absolutamente mentirosa. Nosotros la denominábamos estafa electoral, porque a través de las publicidades, del marketing, de las redes sociales,
de los montajes. Macri le dijo a los trabajadores que les iba a subir el salario, a los pequeños empresarios que les iba a hacer leyes especiales para que estuvieran bien, a los científicos que iba a apoyar lo mismo. Era prácticamente una continuidad de nuestras políticas. Entonces, ¿por qué votar por Macri y no seguir votando por el kirchnerismo? Porque él, incluso, en aquellos puntos donde nuestro gobierno tenía alguna discusión con algunos sectores de nuestra base política, le dijo, bueno, lo que no les da el gobierno anterior, se los voy a dar yo. Fue una campaña de una mentira tras otra. Por eso yo digo, sí, pero fue una estafa electoral, deliberada. No fue irresponsable porque, mirá de lo que no, quiero poner esto porque es una perlita que me parece que explica de qué se trató este proceso político en la Argentina y por qué perdieron de una forma tan categórica ahora la última elección. Porque, por ejemplo, Macri dijo, voy a subir las jubilaciones. Y Macri dijo, incluso les voy a cobrar menos impuestos a los altos ingresos a aquellos que cobran un salario. Y esa era una discusión que había durante nuestro gobierno con sectores del movimiento obrero, de los trabajadores, que discutían, aún siendo peronistas, que ese impuesto habría que reducirlo o modificarlo. Porque es salario. Claro. Y Macri, cuando el concepto es ingreso, mayor ingreso, venga de la renta del capital o venga de la remuneración al trabajo, si son altos ingresos tienen que pagar impuestos. En nuestro gobierno, porque yo era ministro de Economía, de 11 millones de trabajadores, solamente un 10%, 1 millón de trabajadores aproximadamente, pagaban ese impuesto. Pero no vengo a defenderlo hoy, estaría bien o estaría mal. Macri le hicieron un guión, lo pusieron adelante de una cámara y dijo, en mi gobierno ningún trabajador va a pagar ese impuesto. Vótenme, que entonces va a pasar esto. En su gobierno, 4 años de gobierno, si antes pagaba 1 millón, terminaron pagando 2 millones. Y el primer ministro de Economía de Macri, un señor Alfonso Prat Gay, que fue el primer ministro, después lo echaron, después de haber sido sacado del gobierno, le hacen una entrevista y le dicen, pero ¿por qué su gobierno que había planteado la reducción o la quita de ese impuesto nunca lo hizo? ¿Por qué usted como ministro nunca lo hizo? Y este señor dice, nunca, en ninguno de los borradores de programa de gobierno, en ninguna de las discusiones previas a llegar al gobierno, siquiera se planteó la posibilidad de quitar ese impuesto. Entonces, mirá qué gravedad tiene esto. No para la economía, no por la cuestión mediática, sino simplemente para la democracia. Entonces, hacen campaña de una manera, consiguen ser electos por una diferencia muy pequeña y después en el gobierno hacen lo contrario. En el medio lo que hay que llenar es un hueco discursivo. ¿Cómo justificar que no se cumple ninguna de las promesas de campaña? Hace poquito una organización no gubernamental, una ONG, una organización de la sociedad civil, muy cercana al gobierno de Macri, analiza que Macri cumplió algo así como solo 2 de 20 promesas electorales. 2 de 20 promesas. Es una estafa electoral y es un fraude de la democracia, es romper el contrato social que significa la democracia. La gente da su voto por lo que escuchó, por lo que le ofrecieron. Y si no, ¿cómo va a votar? Pero eso hace mucho daño a una sociedad. Eso daño. Lesiona a la democracia en su raíz más profunda. ¿3% de crecimiento en el 2019? Aparentemente. De decrecimiento. De decrecimiento, dije crecimiento, perdón, decrecimiento. No, dijiste de decrecimiento, por eso yo lo quiero. Crecimiento negativo. Crecimiento negativo. Del 3%, tasas de interés nominales del 60%, inflación del 60%, 8% de la población ha caído en condición de pobreza en los últimos meses. Solamente Venezuela en Sudamérica y tal vez en toda Latinoamérica tiene peores indicadores económicos, pero Venezuela sufre un bloqueo, sufre una agresión. Venezuela ni siquiera puede vender su petróleo. En otras palabras,
un desastre total, un fracaso total, las políticas económicas del macrismo. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas que se debe hacer? Tenemos una tarea inmensa, porque ha habido un deterioro. Mira, Rafael, yo en esto quiero ser muy claro y también justo. No justo por una cuestión política o de buenas maneras, sino justo porque lo que es importante es retratar cuál es la realidad. Había evidentemente, como lo hay en todos los países periféricos, problemas estructurales de muy difícil solución, que tienen que ver con las condiciones de vida, con el acceso a la vivienda, con la situación de la salud, de la educación. Eso se puede mejorar, se mejoró durante nuestro gobierno, pero faltaba, indudablemente faltaba. Néstor Kirchner decía van a hacer falta mínimo 20 años para revertir los desastres que habían ocurrido en la crisis anterior. Se había avanzado muchísimo, se había llegado a determinado nivel. Ahora, lo que hubo después es un retroceso vertiginoso en todas las variables. Es decir, que fue una política muy ruinosa, sobre todo para los sectores vulnerables, entre los que está obviamente la población en estado de marginalidad, de pobreza, de desempleo. Pero bueno, en esos 12 años habíamos pasado de 21% de desempleo a 5,9%. En esa época, medido no por sectores de nuestro oficialismo, sino por la oposición. Acá había varios que medían las condiciones de vulnerabilidad social. Hablaban de que en el año 2003, cuando llega Néstor al gobierno, había 25 millones de personas debajo de la línea de pobreza, ¿no? Medida la pobreza por ingreso, que es una medida de las tantas que hay, no la más precisa, pero en ese año 25 millones. Cuando termina el gobierno, medido por, sin ponernos a ver la metodología, pero por la misma fuente, claro, para que 12 millones. Okay. Menos de la mitad. Y hoy están hablando de 16 o más millones. Es decir, que se ha generado en 4 años un tsunami de desgracias para la sociedad argentina. Se han cerrado muchísimas empresas, se han generado una pérdida de cerca de 150.000 puestos de trabajo de calidad. Bueno, ha sido una desgracia en todos lados. Así que tenemos, con los 4 años que acaban de terminar, una posibilidad de decir que se ha refutado en Argentina, por lo menos en sus virtudes, la teoría neoliberal. Pero yo te podría argumentar, si fuera ministro de Economía de Macri, te podría decir primero la pesada herencia, ¿no? Que heredé desequilibrio, que se escondieron al público, pero también que de acuerdo a la CEPAL, del 2014 al 2020 vamos a tener el peor periodo en cuanto a crecimiento económico de los últimos 70 años. Que el 2014 al 2019 el promedio de crecimiento es 0.5% y que el 2019, ese año solo, el promedio de crecimiento de la región de toda América Latina y el Caribe es 0.1%. Te puedo decir, argumentar, ustedes tuvieron buena suerte, nosotros tuvimos mala suerte. Sí, nosotros tuvimos buena suerte, solo que en el medio tuvimos la crisis más grande de la historia del capitalismo después de la del 30. Yo eso no lo llamaría del todo buena suerte, ¿no? Pero el precio de las commodities. Sí, no, tanta buena suerte, no, me parece que... Es correcto, ¿eh? Se olvida, es fácil, la memoria es frágil, pero en el 2009 también se desplomaron los precios de las commodities. Claro, impresionante. Y América Latina decreció, y pocos países crecimos dentro de ese decrecimiento generalizado. Bueno, nosotros también terminamos 2015 con un crecimiento de 2.7 en medio de ese desastre internacional. Es decir, claro que América Latina pero aquí se sufre aplicó el monetarismo. Choques sistémicos, pero también es cierto que tú te puedes defender con determinadas políticas. Nacionales y más si son continentales. Yo creo que algo, Rafael, que... Mitigar esos choques externos, pero algunas veces los exacerban con ciertas políticas es importante absurdas. Y acá tengo que reconocer, bueno, el mérito que tuvieron vos, obviamente, Cristina, Lula, grandes presidentes de la región que lograron que Latinoamérica coordine un poco también sus políticas macroeconómicas, sus políticas energéticas, sus políticas de comunicación. Varias cosas porque Latinoamérica, sino cada país latinoamericano, el presidente actual de Estados Unidos puede decir, bueno, voy a tomar medidas para defender tal sector. Y a tal empresa le voy a decir que venga a producir. Si lo hace un país latinoamericano, eso es un sacrilegio.
y va a ser castigado, ¿no? Pero, y es un error, y eso son prebendas, y es ir contra todas las buenas costumbres y la Nunca y la buena practican teoría. lo que predican. Bien, yo lo que creo es que el mejor contexto para hacer eso y el mejor paraguas es que Latinoamérica, bueno, se integre. Es que hasta para defendernos de esta globalización, donde muchas veces en nuestros países, tú hablaste de empresas, incluso países enteros, economías pequeñas, abiertas, son como las cascaritas de nuez en este mar agitado. La integración es una respuesta para protegernos de estos cambios pero el propio, de la economía internacional. El propio sistema mundial estaba planteando, incluso en su ortodoxia, que había que ir a una nueva arquitectura financiera internacional para evitar grandes crisis, grandes fluctuaciones. Uno de los problemas del Fondo Monetario es que una cosa es su departamento de investigaciones que dice cosas interesantes y otra cosa sus misiones que van a imponer estas políticas en nuestros países. Bueno, lo cierto, Rafael, es que no ocurrió. No se ponen de acuerdo ni al interior. No, lo cierto es que no ocurrió. Que no hay una nueva arquitectura. Estamos peor que la crisis de Lehman Brothers hoy. Con los paraísos fiscales. Con los paraísos fiscales. Eso tratamos de hacer durante años. Una nueva arquitectura financiera regional, el Banco del Sur, el Fondo Monetario del Sur, intercambios compensados para no utilizar en nuestro comercio una moneda extrarregional, incluso plantear una moneda contable que en el futuro se puede convertir en una moneda física, siguiendo el proceso de la Unión Europea, primero el ECU, después el euro. Pero ¿por qué los países sudamericanos específicamente no avanzamos en aquello? Mira, yo creo que coincido, hubo una integración muy rápida y muy clara en lo político, por la afinidad, que tuvo efectos al interior del continente y también que planteó cuestiones a escala mundial importantísimas. Yo considero un triunfo de aquella política que las Naciones Unidas haya aprobado la resolución para las reestructuraciones de deuda. Primera vez que las Naciones Unidas, después del episodio de los fondos buitres, toma una resolución a escala mundial planteando que las reestructuraciones de deuda deben ser respetuosas de determinados principios, ¿no? El efecto de eso, creo que se dieron algunos pasos, pero fue más lenta, porque es más compleja también, y tiene que ser bien decidida, la integración financiera, la integración productiva, la integración energética. Nosotros, con Brasil en aquel momento, somos dos economías principales socios comerciales, ¿no? Entonces, hubo también elementos de avance. Pero creo que cuando se retome esa agenda, hay que empezar desde el primer día por las cuestiones más complicadas. Porque además hay que saber explicarlo bien. Hay que saber explicarlo bien y creo que en eso también tenemos que tomar ventaja de lo que está ocurriendo en este momento. Lo que falta es que a la guerra comercial internacional se agregue países, se agregue una disputa o conflictos o desencuentros entre países vecinos que tienen las mismas dificultades y los mismos problemas. Todo proceso nacional de crecimiento en la Argentina tiene que apoyarse primero en una integración regional, si no va a ser imposible. No va a poder salvarse solo ningún país de nuestro continente. Coincido contigo, y tal vez no salvarse o no salvarse, pero sí protegerse para lograr el tan ansiado desarrollo. No, decía salvarse porque a veces aparecen discursos nacionalistas. Bueno, para también. economías pequeñas, abiertas, sin moneda nacional, como el caso ecuatoriano, sí puede ser la única tabla de salvación, la integración y un sistema financiero regional. Te agradezco mucho, Axel. Empezamos hablando de política argentina, política latinoamericana y acabamos hablando de desarrollo. ¿Y sabes qué? Es perfectamente normal. Los políticos latinoamericanos no podemos gastar el tiempo discutiendo en la próxima elección los espacios de poder como acostumbra. Llevamos 2 siglos en el subdesarrollo. El sentido de la política es superar esa condición de subdesarrollo, de pobreza, desigualdad, que nos ha acompañado desde que somos república independiente. No entiendo de otra forma la política. Mira, absolutamente. Yo creo que ahora con Alberto Fernández de presidente, con Cristina de vicepresidenta, acá en la provincia de Buenos Aires, con todo el trabajo que tenemos para hacer, también hay que mostrar otra forma de gobernar que la que usa el neoliberalismo. Hay que estar al lado de la gente, al lado de los que sufren, de los que necesitan. Eso también aquí en Argentina faltó muchísimo. Y al mismo tiempo
mostrar en claro cuáles son nuestras prioridades, nuestra dirección. Aún si hay carencias, aún si los presupuestos no alcanzan, aún si nos han dejado una deuda enorme, lo que hay que mostrar es que cada centavo y cada minuto del gobierno que se viene va a estar al servicio, bueno, como dijo Alberto el otro día, hay que empezar justamente por los que menos tienen para llegar a abarcar a todo el conjunto. Siempre se van a cometer errores. Toda obra humana tiene errores. Pero el único error que no puede cometer el progresismo es estar en el lado equivocado de la historia. Gracias, Axel. Y para ustedes, queridas amigas y amigos, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa de Conversando con Correa.